tenemos, yo les decía, nunca me gusta hacer esperar a quienes nos acompañan para esta mesa. Yo les decía a la licenciada Laura Ceballos, que ya la vi que anda por ahí de inquieta como siempre es y que siempre me da mucho gusto platicar con ella y saludarla. Licenciada, ¿cómo estás? Querido maestro Francisco Paco Cruz, muy contenta, inquieta, estaba ahorita en el chat de Sin Censura, ahí en el WhatsApp haciendo unos comentarios a nuestro querido Manuel, que andaba escribiendo ahí unos detallitos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y tenemos, mire, déjenme saludar a Horacio Franco, que siempre me va a dar mucho gusto saludarlo, participar con él en una mesa y estar donde sea. Hemos tenido un par de participaciones y la verdad es que es un tipo increíble. Y es un artista, yo qué le voy a decir, pero Horacio, ¿cómo estás? Querido, pues qué gusto estar aquí contigo, el honor de estar con Laura Ceballos, también a quien tanto admiro. Y bueno, a ti ni se diga, ya sabes que para mí eres uno de los grandes titanes, no nada más del periodismo, sino del humanismo y de la bondad humana. Para mí, poca gente tan buena, en esencia, tan noble, tan íntegra como tú. Es un honor estar contigo, de verdad. Gracias, querido. No, hombre, al contrario, Horacio, licenciada, les voy a confesar, ustedes saben que ya teníamos un temario, íbamos a empezar con Julian Assange, pero ¿qué les parece? Pues no podemos dejar de lado la crisis que se ha desatado por esta violación a la protección de datos personales, a la información. ¿Cómo resolver este entuerto? Y eso por un lado, pero es una misma pregunta para los dos. ¿Hasta dónde nos va a llevar o nos puede llevar la derecha? Yo digo que si vamos a ver guerra sucia, esto es apenas un tentempié, es como entretenerse, es como la botana, porque a partir del el viernes, empiezan las campañas presidenciales y vamos a ver, yo digo, guerra sucia en serio. ¿Hasta dónde podemos llegar, licenciada? Híjoles, maestro, yo creo que aquí de lo que estamos hablando ya son de palabras mayores. Hoy el presidente, pues creo que nos da a todos un cariñito, un decir, no se preocupen, no tengan miedo, porque lo que estamos viendo es el reflejo de la desesperación. Vicente me encantó porque inicia su participación ahí en la mañanera de este día con lo mejor es lo peor que se va a poner. Y estamos viendo que en esta coyuntura, en este instante político en el que estamos situados a 4 días del inicio de las campañas ya formales para la presidencia, la contienda, como siempre, pero ahora con mucha más fuerza, vamos a ver lo peor de lo que serán capaces en el grupo conservador. El fin de semana, pues ahí, como decía yo ahorita, el maestro Horacio Franco no me dejará mentir, en el chat de Sin Censura veíamos cómo actualizaban y dieron la información de un montón de compañeros, de Jorge Gómez Naredo, del mismo Vicente, de Citlali Hernández, de Claudia Sheinbaum. Es decir, están buscando equiparar esta información que el presidente publicó, los datos que además son públicos, porque hay que decir eso, y creo que de alguna manera se agarraron de ahí. Los datos públicos que la periodista del New York Times adjuntó en este documento, que además llegó por la vía institucional, por medio del correo institucional de Jesús Ramírez, para exigir en un ultimátum, porque también eso fue un ultimátum, tienes 3 horas para contestarme, o si no. Y ustedes, bueno, maestro Paco Cruz, tú que eres periodista, lo sabes, en un derecho de réplica que se precie de ser serio, en un medio que se precie de ser serio, cuando se va a publicar una información que supuestamente es seria y supuestamente está documentada, a la contraparte se le da el derecho, primero, de conocer la información, obviamente de desmentirla o de replicarla, pero no se le hace un ultimátum de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde de ese mismo día. Las reglas del periodismo indican que se debe de tener un tiempo prudencial para conocer la información, para documentar de lo que se está acusando y en un momento dado de responder con la misma seriedad que pretende el medio que lo va a publicar. Son reglas básicas de, ahora sí que el código de ética de un periodismo serio. Entonces, estamos viendo que el New York Times, Univisión, este bloque pues contencioso de el periodismo internacional,
llega con este ultimátum al presidente, se presenta con un rigor bastante cuestionable, exponiendo además unos datos que son públicos. De hecho, bueno, yo lo vi primero en el chat con la información de Manuel Pedrero señalando que los datos, el teléfono que publicó la periodista del New York Life estaba público en el perfil de LinkedIn hace 4 años. Es decir, cuando uno trabaja para una agencia de noticias o para un medio o para como uno lo quiera llamar, hay teléfonos de oficina que son públicos. Es en donde la gente, el común de la gente, se comunica para poder hablar con un periodista. Son los teléfonos institucionales. El drama ya no es por el número de teléfono, sino porque el presidente los descubrió. Es un poco como la imagen que tenemos de Freddy de Scooby-Doo, ¿no? Quitándole la máscara y viendo que debajo de esa máscara hay una careta, que en este caso pues es los medios conservadores con carita de inocentes, y que tienen como misión empezar esta campaña política en México, que además tiene, como estabas diciendo hace un momentito, la misma temporalidad para beneficio o para perjuicio de nosotros, el inicio de campañas también electorales en Estados Unidos. Entonces, sí, como decía nuestro querido Vicente, lo mejor es lo peor que se va a dejar venir la oposición. Lo triste es que se exponen, como ya lo hemos visto, no solo los números telefónicos, sino lo más asqueroso que tienen, que es este cinismo, esta rapacidad con la que son capaces de presentarse con carita de mustios, señalando que ellos son los buenos porque a ellos los atacó el presidente. Entonces, pues como pasa también y con Julian Assange y con la gente que ha sufrido de persecución por cuestión de ideas y de difusión de las noticias, pues estamos viendo que a la prensa, a los compañeros, se les premia según de qué lado de la noticia están. Estábamos viendo ahorita también cómo Joaquín López Dóriga también ya está emitiendo un comunicado de no voy a decir lo que pienso de usted casi porque soy un caballero, pero se erigen, se presentan a sí mismos como verdaderos paladines de la verdad, y son peludines más bien, o sea, son bastante peludos, bastante cuestionables en sus afirmaciones. Entonces, sí, en efecto, estamos viendo que ahorita se va a poner en peligro probablemente los datos personales, no solamente de las personas que fueron expuestas durante el fin de semana, sino de mucha gente más, de gente que además lo más probable es que no tengan el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación que se prevé para los periodistas, gente que a lo mejor de pronto pues incluso litiga, ¿no?, en medios virtuales como Twitter o Facebook, y que serán expuestos sus datos personales. Yo el propio miércoles o jueves que escribí un tuit acerca de pues absurdo, de esta escalada que le quisieron dar a la publicación del presidente sobre el teléfono de la periodista del New York Life, me decían a mí, además de decirme pinche gorda y fea, hay cosas que sinceramente, como bien decía Vicente, también son infantiles, es con lo que creen que nos afectan. Pues sí estoy cachetona, pero pues igual no me importa, ¿no? Quieren insultar y quieren vejar a la gente por el físico, por la edad, como si eso fuera realmente importante. Pero a mí me retaban, a ver, publica tus datos, a ver si tanto. A ver, los datos personales íntimos de la periodista nunca fueron puestos en evidencia. Fue un teléfono institucional que sirve para comunicarse y que ella misma le dejó a Jesús Ramírez como el medio por el cual podía hacer llegar la información que Jesús se viera forzado a publicar en un periodo de menos de 12 horas. Entonces, no nos podemos tirar a la milonga como ellos suponen, ¿no? A Vicente la respuesta que le dio el presidente es: ustedes no tengan miedo, no se preocupen. Claro que nos preocupamos porque al final de cuentas pues es molesto que te lluevan llamadas y mensajes indeseables. Lo de menos es pues bloquear, no sé, hacer algo ahí con el aparato en sí.
Vicente en un acto de mucha valentía, y yo me solidarizo con él y con los que además él también se solidariza con José Ramón López Beltrán, no sé, con los compañeros que en general se han visto pues expuestos a no querer cambiar el número de teléfono, pues en un acto de profunda valentía y de congruencia, de resistir y de estar pues seguros de que al final esta escalada la vamos a ver magnificada por 10, por 20, por 50 en los días por venir. Y creo que sí tendremos que ser muy solidarios, muy cuidadosos, muy responsables de lo que a nosotros nos toque. Pero pues suena feo, no es un remedio, pero creo que es lo que estamos empezando a visualizar como parte de los ataques que les sirven a ellos, creen que les sirven a ellos para capitalizar, para inflar una campaña que además, y con esto creo que podríamos darnos cuenta, una campaña que nunca ha levantado, y como digo don Teofilito, ni levantará. Los insultos que profieran, los ataques que provengan de sus filas, pues son ahora sí que inversamente proporcionales a su desesperación. Nos insultarán, nos perseguirán, nos vejarán, porque al final la gente tiene una convicción política hoy, una idea de hacia dónde quiere llevar a México, y no será de la mano del PRIAN. Entonces, sí, la desesperación es inversamente proporcional a saber que ya perdieron, incluso desde antes que empiece una campaña política tan fuerte como esta de 2024. Proporcional al miedo que tienen y a las encuestas que no levantan. Hoy aparece una encuesta en el Universal, que da ya a unos días de iniciar la campaña formal, 30 puntos abajo a Xochitl Gálvez Ruiz. Antes de seguir, le prometí a Sandra Gallegos que la iba a saludar, así que está el saludo para Sandra Gallegos, pero no se va a levantar, no se va a levantar. Horacio, ¿esperabas una guerra menos que esta, menos sucia que esta? Todas las guerras son sucias finalmente, ¿no? Y más las guerras mediáticas, como hemos estado acostumbrados a los últimos 10 años, ¿no? O más. Y como hemos estado acostumbrados en México a los candidatos de oposición, dijéramos que el último dejo de violencia armada pues fue en el 68 o en el 71 con el halconazo, pero es más grave lo que está pasando a corto plazo y a cuentagotas con esta guerra híbrida, porque es una guerra híbrida en realidad, como Daniel Marmolejo lo dice. Es una guerra híbrida donde finalmente se te viene de todo, una guerra mediática, una guerra judicial, que no una guerra armada, por fortuna, que por eso pues López Obrador siempre nos pone en la conciencia de los mexicanos de que la oposición se porta bien. Sí se porta bien, pero por otro lado está tratando de movilizar conciencias de la revolución, la anti-revolución de las conciencias, muy premeditada, muy pagada, muy mezquina, muy totalmente desesperada, muy sin argumentos. Ya conocemos cómo es la oposición. Cuando Andrés Manuel era oposición, cuando la izquierda era oposición, o éramos oposición, poníamos argumentos. Yo me acuerdo haber escrito muchas, para portales de gente de la derecha, que me pedía opiniones sobre la situación de México, lo que sea, que siempre he estado activamente como una persona de la sociedad en mostrar o en enseñar o en ser un portavoz del pueblo, ¿no? Del pueblo mexicano, donde pues ponía argumentos, ¿no? O sea, la izquierda siempre hemos puesto argumentos. O sea, ¿por qué la izquierda quería el poder desde el 68? Porque vivimos en un régimen totalitario, en realidad. Vivimos en un régimen represor, vivimos en un régimen manipulador. O sea, todo el PRI fue cayendo y decayendo lentamente y a cuentagotas desde 1952-55 con Miguelito Alemán, ¿verdad? Y con toda la gente después de Alemán, los Cortines, López Mateos, etcétera, etcétera. Pese a que tenían dejos obviamente, de buen manejo de la economía y todo, pues lo que fueron cultivando todas estas personas, todos estos gobernantes
y que fue un dejo también de la historia de México desde 1521 o desde antes, ¿no? Que fue la polarización, la verdadera y real polarización de este país. La polarización no le empieza a Andrés Manuel López Obrador. Lo que pone Andrés Manuel López Obrador en una bandeja así totalmente limpia y pura, ¿no? Es precisamente que antes era imposible, antes era indecible, antes era políticamente incorrecto hablar de esa polarización, cuando siempre existió, cuando siempre fue una guerra de castas, una lucha de castas en México, tácita, porque además los indígenas y los mestizos sabían que iban a perder esa guerra, porque los criollos y los españoles tenían este poder, tenían el poder en toda la Nueva España y en la España ya en el México moderno también, no más que la independencia y la revolución vino un poquito a podríamos decir, a despejar esa polarización y a dejarla aún más latente, más consciente, pero no fue sino hasta que Andrés Manuel López Obrador vino a revolucionar las conciencias, pues esta gente quiere otra vez volver a eso. O sea, si ellos dicen que Andrés Manuel quiere regresar a los 70s o los 60s, pues ellos quieren regresar a los 80s, que es peor porque en los 60s o los 50s y 60s no había estas diferencias tan grandes sociales como las que ocasionó el neoliberalismo en México. Entonces, Andrés Manuel lo que está haciendo es la revolución de las conciencias y la oposición que no tiene argumentos, que no tiene de dónde asirse, porque no se puede asir a ningún bastión, porque no tiene ninguna propuesta concreta de disertación contra López Obrador. Entonces obviamente pues se basa en esto y en bots y en tweets y en tratar de comprar o tratar de convencer a la prensa extranjera y a los oligarcas extranjeros de que México va muy mal, pero pues los que no se chupan el dedo son dos y eso es los que los tienen muy desesperados. El pueblo no nos chupamos el dedo, número uno, y número dos, los que están invirtiendo en México, los que saben perfectamente que este país está en jauja gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a sus políticas, ¿no? Están de plácemes. ¿Por qué? Porque ellos siguen haciendo dinero, sigue habiendo consumo, gracias a que los salarios mínimos están más altos, gracias a que hay tantas remesas, gracias a que todo es funcional. Estamos viviendo, sí, en el gobierno de López Obrador, yo lo nombraría en una situación económica todavía aún disfuncional, pero mucho más igualitaria y más funcional de lo que eran los sexenios pasados, donde había devaluaciones, donde había gasolinazos, donde había no producción emancipación energética de este país, y hoy por hoy la vivimos y a ellos en realidad no les afecta. ¿Qué es lo que les afecta? Les afecta en otro aspecto que ellos mismos no se atreverían nunca a reconocer, que es en el aspecto racista y clasista que tienen, porque económicamente hablando, que no me diga la REA, que no me diga Slim, que no les ha ido muy bien, o BBVA o los bancos extranjeros, pues les ha ido mejor que nunca con este sexenio, les ha ido mejor que nunca, siguen siendo muy, muy ricos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a toda esta gente le aterra en un momento dado, le afecta en un momento dado tener que reconocer que este país es de todos y no es nada más de una cierta clase social. Y entonces hay un dejo ahí racista y clasista, porque lo veo, mira, hay gente que quiero mucho que en verdad se manifiesta tan virulentamente en contra de la dictadura en que vivimos actualmente, pero no puedes cambiar su conciencia porque es una conciencia totalmente mal informada, totalmente en un ostracismo de información y sobre todo en un ostracismo de país en el que ellos quieren estar, porque ellos sí son si los determináramos racialmente, son españoles o criollos, ¿no? No tienen sangre indígena, ¿no? Porque son hijos de extranjeros o son gente que no tiene la menor idea de lo que es vivir mal o vivir como un indígena. Y para ellos los indígenas son simplemente una cuestión antropológica de este país, un mal necesario o un bien también porque pues tienen la gente que les ayuda con la limpieza o lo que sea y los tratan con una indiferencia o los tratan mal o los tratan muy bien pero con cierta compasión cristiana, ¿verdad? Pero pues nunca van a llegar a ser como ellos, pues, ¿no? Entonces
esa gente vive en esa burbuja de cristal que es otro país. Ellos están viviendo en Noruega, en Dinamarca o en Suecia, pero no se dan cuenta que en esos países que acabo de mencionar hay una o sea, es totalmente diferente en cómo está dividida aquí la sociedad de castas que vivimos en México, donde no hay precisamente esa segregación racial o esa segregación por color de piel que sí hay en este país y que lo demostró Hernán Gómez Brera, por ejemplo, con las entrevistas que hizo en la Marcha Rosa, ¿no? O también Manuel Perdero o cualquiera de los que hayan hecho entrevistas, sin embargo, etcétera, etcétera, Julio Astillero, demostraron eso. La gente de la clase social alta, la gente, vamos a nombrarlos los criollos en este país, siguen pensando que son criollos y no se dan cuenta que la mexicanidad ya no es o ya no va a partir de tu color de piel o tu origen racial o tu origen étnico, va sobre un país pujante, de vanguardia, con un gobierno como el que se ha merecido siempre que tenemos hoy por hoy con Andrés Manuel. Lo que pasa es que no se quieren dar cuenta porque el hecho de que se den cuenta los pondría muy en evidencia y los pondría todos sus principios de vida verdaderamente en un callejón sin salida, porque tendrían que reconocer que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y que todos podemos progresar, sea cual fuera nuestro origen. Horacio, sé que te tienes que ir porque me avisaron que tenías que... No, tengo 5 minutos más. Por eso iba a seguir contigo y ahora... bueno, entonces seguimos contigo y ¿qué te parece? Y luego ya cierro con la licenciada. Horacio, hoy Lili Téllez acaba de enviar una carta de invitación a Javier Milei para que venga a hablar al Senado de la República. ¿Qué representa o cómo debemos entender eso? Digo que ya se quita la máscara, Lili Téllez, ya se la había quitado cuando recibió en el Senado Vox, entonces, pero hoy lo están invitando formalmente como senadora de la República, a un presidente de horrendo, de extrema derecha. ¿Qué representa esto, Horacio? Mira, no debería representar nada si el Papa recibió a Milei después de haberlo insultado de esa manera tan terrible como lo hizo, tan totalmente sin escrúpulos y sin nada de moral de cómo insultó al Papa, porque puede ser no creyente como lo soy yo, pero la misma investidura presidencial o papal o de cualquier rey me merece, por lo menos que no esté de acuerdo con ellos o con cualquiera de los títulos nobiliarios, me merece cierta consideración, como me lo merece también en la que le tengo al señor de la basura o como la que le tengo a una prostituta o como la que Cristo le tenía a todos sus semejantes. En ese sentido, no necesita ser creyente o no para poder respetar al ser humano. A Milei se le tiene que tratar con el mismo respeto, con la misma consideración como se le consideraría a cualquier jefe de Estado. Todo depende qué le cuestiones, cómo lo invites. O sea, si vas a invitar a Milei albergado por la extrema derecha, como es esta señora Téllez, que no tiene vergüenza, pero no tiene ideología, y alguien que no tiene ideología siendo político no tiene vergüenza, creo yo. Entonces, como Lili Téllez no tiene vergüenza, pues obviamente fue ella quien le extendió la invitación y pues es muy el derecho de Milei y muy el derecho de Lili Téllez de venir. Ahora, ¿cómo lo van a acoger? ¿Cómo lo van a albergar? Pues obviamente a ver, Tú me dirás, o sea, si no, que sin censura, o en los programas de Julio Astillero, por ejemplo, o el mismo Sin embargo, sin embargo, y también Ledesma con Rompimiento, han invitado a gente de la derecha a entrevista, han invitado se puede. Ojalá que algún día, mi querido Paco, hagamos una mesa aquí con gente de la derecha también, ¿no? Y tendremos argumentos, pero no se atreven a mezclar precisamente porque se quedan en una secta ellos, se quedan en una secta total y absolutamente cerrada e impermeable, donde no puede entrar nadie porque saben precisamente que no tienen la razón, saben que no tienen ninguna verdad en las manos. Nosotros somos la izquierda, la gente de izquierda siempre hemos sido mucho más libre o mucho más, no la de extrema izquierda, porque sabemos muy bien cómo se las gasta un extremismo tanto de derecha como de izquierda, pero la gente de izquierda, una gente de izquierda progresista, es una gente, un individuo que finalmente está dispuesto a confrontar o a dirimir o a discutir o a argumentar con gente de la derecha
con razones y con argumentos. Esa gente no tiene nada que ofrecer porque sabe que no está bien, sabe que no es funcional. Milei sabe perfectamente que Argentina está en una tremenda debacle, en un tremendo peligro económico, a menos que lleguen manos extranjeras a comprarlo, nada más. ¿Y qué se pierde? Pues la soberanía argentina, el potencial argentino de verdaderamente una distribución equitativa de la riqueza que hasta hoy no ha existido, ¿no? Ni con la izquierda tampoco, porque la izquierda tuvo muchos errores antes de que Milei subiera al poder, pero pues este está peor, obviamente. Entonces, por eso, mientras más conozco estos gobiernos de izquierda también, que son a veces disfuncionales o que no están completamente convencidos, más admiro el enclave en el que está ahorita México sumido, más bien no sumido, sino resurgiendo como el ave fénix de las cenizas, con un presidente como López Obrador, y que ojalá que Claudia Sheinbaum siga en la presidencia, que seguramente sí lo va a seguir. Nada más que necesitamos quitarnos todos esos peligros, pero que Milei venga a México, que exponga, que se queme él mismo y que diga que estamos jodidísimos. Pues hombre, está jodidísimos, que el peso es la moneda más apreciada en mucho tiempo en el mundo, y que que cada vez hay menos desempleo, y que los salarios mínimos están súper bien, y que la inversión extranjera directa está tremendamente alta, ¿no? Igual que en su país, dijéramos, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo. Aquí puede venir quien quiera hacer lo que quiera, como vino Cedillo a hacer el ridículo, ¿no? Como puede venir, como vinieron el año pasado el Best Western aquí, esta asociación de derecha con este pobre hombre Eduardo Verástegui, que pues finalmente, pues todo eso se quedó entre ellos, porque ellos no permean, no permiten. ¿Por qué? Porque saben que no tiene nada que discutir, no tiene nada que ofrecerle ni al México ni al mundo. Horacio, que además sabe cualquier cantidad de cosas, siempre me impresiona. ¿Qué te parece si escuchamos, licenciada, un cachitito de un audio, de un video de Ken Salazar? Un minutito que dure, o menos de un minuto, por favor. Tenemos por ahí el audio de Ken Salazar. Como lo dijo la Casa Blanca muy claramente, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Mirando lo que vamos de la seguridad, pues yo creo que no habíamos tenido tiempo donde trabajábamos tanto a la mano con el gobierno de México en todos los temas de seguridad. Miren, me parece que hasta esta mañana lo anunciaron que la canciller y el gobierno vamos a tener reunión en Washington este miércoles sobre el tema de migración, pero ahí enfocándonos por la primera vez Estados Unidos y México a la mano en Guatemala, porque sabemos que mucho de lo que vemos en el corredor de los migrantes y en ese tema se tiene que solucionar atendiendo las causas, y ahora tenemos una oportunidad de hacer eso en Guatemala. Pero en eso también viene algo de la seguridad, porque sabemos que el crimen organizado se ha ido así a otros lugares donde pueden hacer mucho más, y eso ha sido en el tráfico de personas. Entonces, esos temas los estamos levantando bien. Llevamos trabajo bueno. Yo como embajador tengo reunión muy frecuente, a veces 2 veces. Y disculpen mi invitada, que no estaba programada, pero le gustan las cámaras, así que licenciada, esto no va a acabar con toda esa campaña sucia que hay contra el presidente López Obrador, ¿cierto? Mira, la invitada muy bonita, aquí tenía yo al güero, pero se fue de pronto. Los gatos son protagonistas. Pero bueno, regresando a lo que importa aquí, fíjate que escuchar las palabras de Ken Salazar en un claro apoyo desde el gobierno de Estados Unidos, no los medios, sino desde el gobierno de Estados Unidos, es muy importante. Hoy el presidente hizo esta pausa larga para encontrar
en el documento ese párrafo que decía, más allá de que, digo, estoy parafraseando, ¿no? De que no se haya encontrado activa la investigación y que el gobierno de Estados Unidos no haya utilizado a sus agencias para continuar la investigación, la pura mención periodística mancha la reputación del presidente. Yo creo que aquí el control de daños no lo tiene que generar el gobierno de México, sino de los Estados Unidos. Y es que hay que acordarnos de algo que es muy puntual. Estados Unidos siempre, a donde pone el ojo, literalmente pone las balas y ha llegado pues a desestabilizar gobiernos en todos los lugares del mundo porque su hegemonía la tiene que hacer valer a través de estos golpes de Estado o en respaldo de los golpes de Estado, lo decías justamente con esta situación pues en Medio Oriente y también en Ucrania. Es decir, siempre tiene que tener focos prendidos porque, bueno, su maquinaria de guerra se aceita con estas invasiones justificadas, yo no sé por qué artes, y de alguna manera no dudamos, o sea, eso lo sabemos yo creo que todos, y el que no lo sepa creo que ha vivido bajo un hongo. Los Estados Unidos siempre están en continuo persecución de líderes políticos, de personajes que puedan llegar a ser pues alguna mella en la credibilidad de las propias agencias de Estados Unidos, de la gobernabilidad, de la legitimidad de sus líderes. En este caso, y lo sabemos, perdón, todavía traigo mucha alergia, es que la polinización aquí en Cuernavaca está con todo, traigo la garganta ahí medio perjudicada. Estados Unidos ha estado, junto con los gobiernos anteriores de México, en constante búsqueda de posibles actos de incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si podemos buscar alguna mancha en el pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no lo vamos a encontrar, y no porque lo queramos nosotros ocultar o convertir en una especie de santo, pero si ni las agencias que se dedican a encontrar hasta de cuántos piojos tuvo cuando era chiquita algún personaje, difícilmente podrían salir hoy con una investigación seria a demostrar esto que dicen. Hoy se reía el presidente y dijo que las fuentes más cercanas, los consejeros más cercanos, y se refirió pues a su hijito chiquito, Jesús Ernesto, y a la doctora Beatriz, y a los 3 hijos más grandes, pues en claro tono de burla. Esto que el presidente pues ha refrendado por muchos años, esta persecución de la que ha sido blanco por muchísimos años, desde los años 70, finales de los 70, 80, en donde ya empezó a figurar como un personaje disidente que ponía en jaque pues esto establecido por el poder entonces el PRI allá en Tabasco primero y después en la Ciudad de México y después en el país entero. También le mueve el tapete a el posible ese corrimiento hacia el sur a través de México desde los Estados Unidos. Es muy importante esto que dice Ken Salazar cuando señala que el punto de reunión para una siguiente junta, una reunión de trabajo, va a ser Guatemala. Significa que Estados Unidos se ha dado cuenta de la importancia que tiene todo esto que ha planteado el presidente Andrés Manuel como los polos de desarrollo, estas cortinas de detención por las buenas, obviamente, de los grupos que migran hacia Estados Unidos y que ponen pues en jaque, ¿no? La famosa gobernabilidad de la que ellos se jactan tanto, pero no a través de la fuerza y de la represión y de la persecución y de la detención masiva de personas que llegan a través de la frontera y que los repatrian o que nos los echan como si fueran desperdicios para que nosotros nos hagamos cargo de ellos, sino que están entendiendo que la migración, además de ser un acto profundamente humano, humanitario, de tintes que entremezclan varios motivos económicos, ideológicos, culturales, de violencia política, de violencia, en este caso de cárteles que han llegado a desestabilizar gobiernos enteros, se han dado cuenta que lo que ha propuesto el presidente tiene
mucha integridad. Entonces, ellos tienen que salir y decir, oigan, es que nosotros no somos los que estamos ni buscando ni desestabilizando al gobierno de Andrés Manuel. Esto nos da también, y a mí no me gustan las teorías conspiranoicas, yo soy cero conspiranoica, yo no me imagino que allá haya un grupo de personajes que están pensando en de qué manera hacer que yo compre la catsup de una marca o de otra. O sea, esas cosas a mí no me hacen profundamente feliz, si bien al contrario las rechazo, pero sí creo que Estados Unidos de alguna manera, si quiere guardar, si quiere empezar a construir pues un discurso diferente en donde la integridad sea parte de esto que los respalda como gobierno, que de alguna manera los mantenga en la visión de cierto parámetro hegemónico, tiene que deslindarse de estas pseudo investigaciones instigadas a través de sus agencias gubernamentales e incluso paragubernamentales, cuando los periódicos se jactan de ir en representación del gobierno de Estados Unidos. Y no se trata aquí de despreciar absolutamente el trabajo periodístico de quienes lo hacen en serio. Hay que recordar, no fue el New York Times, fue el Washington Post el que tumbó a través del Watergate a Nixon. Sí, las investigaciones periodísticas son muy importantes y han sido piedra de tropiezo para los malos políticos. Aquí en México tenemos, yo creo que una muestra muy clara de lo que es el buen periodismo, y sin querer menospreciar a nadie, pero por ejemplo podemos hablar de lo que Contralínea con nuestra queridísima Nancy Flores, admirada, han logrado para demostrar los nexos de complicidad entre los personajes que aún siguen vigentes, que es increíble que sigan vigentes a pesar de ser quienes son, y que han tenido lazos, nexos a través de redes profundísimas de corrupción. Tú mismo, maestro Paco, que en documentos convertidos en libros has demostrado cómo estas complicidades han sido herencias intergeneracionales en los gobiernos del PRI, del PAN. Vaya, creo que sí es importante tomar en cuenta la investigación periodística como base, como uno de los elementos que pudieran convertirse a través de una investigación judicial en estos elementos que sirvan para demostrar las redes de complicidad. Pero ojo, una cosa son las investigaciones serias, bien documentadas. Tú mismo, y creo que lo sabemos quienes hemos tenido el placer, el privilegio de leer tu obra, sabemos que un libro pues no lo sacas como si fueran, y con todo respeto para las señoras que hacen tortillas y quesadillas, pero no las aplaudes, las echas al comal y 2 minutos más tarde tienes un libro. Estos libros, estas investigaciones de Nancy, estos trabajos de investigación periodística profunda pueden llevar meses, si no años. Entonces, el decir que Estados Unidos no ha patrocinado, no puede respaldar una investigación que dicen haber tenido desde 2006, es muy importante, porque eso nos demuestra que de alguna manera a Estados Unidos le ha convenido esta clase de filtraciones, de estos usos perversos de la investigación periodística. Julian Assange es una de estas muestras, como sirven para unos fines, pero cuando el mensajero se vuelve incómodo, lo pueden echar a la última cárcel del mundo y pueden deshacerse de él como si fuera un pedazo de papel en sí mismo. Entonces, es bien importante darle al periodismo serio un abrazo de solidaridad de los que somos consumidores de noticias, pero también se agradece que salga Ken Salazar en un discurso tan claro, deslindando a su gobierno de una persecución tan burda. Y esta persecución, pues obviamente sabemos que tiene tentáculos que la elevan a las cúpulas del poder, que quieren de alguna manera siempre seguir manejando los hilos del poder, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en el mundo, en donde se deje, pues con estas narrativas de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, según los intereses que les reporten. Y nada más, y con esto creo, maestro Paco Cruz, que es lo sintomático. El presidente, incluso en su libro Gracias, hace, y durante muchas mañaneras nos ha presentado
esta frase o esta ponencia de Robert Lansing diciendo, no necesitamos ir y destruir a México. Otros países sí, porque han tenido otras características. México nos queda, o como decía el presidente, queda tan cerquita para desgracia o él dice que para fortuna, pero para desgracia de México estuvimos siempre tan cerquita, tan a la mano, que no era necesario llegar con una invasión y destruirnos, sino nada más catequizar a los políticos que solitos iban a entregar el poder y el control del país. Les tomó menos de un siglo llegar a esta forma tan burda de arrebatarnos la soberanía, pero pues llegó Andrés Manuel y dijo que creen, chatos, aquí esto no se da, primo hermano, aquí la soberanía es lo más importante, defender el honor de la investidura presidencial, defenderse a sí mismo en tanto ser humano y poner de manifiesta esta pues manita de puerco que quiso hacer la periodista del New York Life a través de esta pseudo investigación, pues es un acto pues de autodefensa, por supuesto, pero pues la estocada final la da Ken Salazar con este deslinde del gobierno de Estados Unidos, y creo que tiene un peso específico muy importante porque nos demuestra que ahora sí que al que mal obra, mal le va, y al que se porta bien, al que es congruente, al que es honesto, al que es leal y se rige por principios éticos, morales, sencillos, fácilmente cumplibles, la vida le retribuye. Y el presidente pues hoy está siendo respaldado por el gobierno de Estados Unidos en que no tienen nada, no pueden respaldar esa investigación periodística porque no es ni legal, ni la permitieron ni la ordenaron a través de estas agencias. Así que creo que sí es bien importante escuchar las palabras de Ken Salazar, que al final de cuentas es el vocero del gobierno del país pues más importante en nuestra relación internacional, pero pues también con la importancia que tiene ser Estados Unidos en el concierto de las naciones, ¿no? Y miren, yo sé que podemos platicar con la licenciada Ceballos por horas enteras, pero sé también que ya llegó Jonathan Pérez para Resentidos,